Buenas noches con todos. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Primero, para recordarles, por favor, que con sus nombres y sus apellidos todos deben estar registrados en el Zoom para tener en consideración la asistencia. Por otra parte, recordarles que el día de hoy tienen una evaluación al finalizar la clase. Cualquier percance que presenten con la evaluación, por favor, comunicarse con la licenciada Gaby Romero, que es la coordinadora académica. El examen se les va a enviar, como la semana pasada, un link por el chat. Por favor, todos registren sus nombres. Bueno, vamos a empezar con las clases de hoy. Adelante, ingeniero Oscar. Bien, muchas gracias por la presentación y bueno, nuevamente saludarlos. Vamos a comenzar continuar, ¿no?, con el proceso de gestión prospectiva y correctiva en el proceso de reconstrucción. Ayer hablábamos un poco del proceso de reconstrucción en el marco de los procesos, el componente, los subprocesos de la reconstrucción. Hoy vamos a hablar de la elaboración del plan integral de la reconstrucción como el instrumento que permite integrar las actividades, programas, proyectos, en este caso, para desarrollar todo el proceso de reconstrucción. Hay todo un procedimiento metodológico y de ello vamos a tratar hoy. Igualmente, en situaciones de excepción, cuando no se puede reconstruir in situ, vamos a hablar también de un plan de reasentamiento poblacional, que también tiene una normativa propia. Bueno, eso es lo que queremos hablar un poco hoy día. Este plan de reconstrucción, dentro de la conceptualización y las entidades participantes, busca operativizar este proceso a fin de poder asegurar la recuperación social, la reactivación económica y la recuperación física. Estamos hablando de todos los impactos que ha tenido, en este caso, el ámbito afectado. Lo que se busca es desarrollar programas de acompañamiento social, ¿no?, a las familias afectadas, para que puedan reiniciar su proceso. El tema de las actividades económicas que hayan sido interrumpidas, todo un programa también que acompaña a este proceso. Y la recuperación física, que involucra todo lo que es infraestructura de vivienda, infraestructura de transportes, otras infraestructuras de saneamiento, etcétera, ¿no?, que permitan ir recuperando de manera progresiva esta zona afectada. Este plan tiene pues unos fundamentos, tiene estudios específicos necesarios para su elaboración, que tienen que ser elaborados por las entidades competentes, ¿no? Aquí estamos hablando de gobierno local, provincial, regional, gobierno nacional, y de esa manera que se puedan ir, que puedan sustentar el proceso de reconstrucción de una manera más técnica y sostenible, ¿no es así? Y en algunos casos puedan sustentar este proceso para la reconstrucción in situ, o en todo caso reubicar a esta población a otras zonas con mejores condiciones de seguridad. Entonces, este plan integral es de obligatorio cumplimiento por todos los 3 niveles de gobierno, según sea el caso de intervención. Y hoy vamos a ver también un poco, seguir aclarando pues cuándo interviene el gobierno nacional, cuándo interviene el gobierno local, provincial, regional, para poder desarrollar estas acciones de reconstrucción. Se denomina pues un plan integral de reconstrucción que oriente este criterio y permite la intervención de los sectores sociales para poder priorizar estas acciones, ¿no? Entonces, en ese análisis diagnóstico del impacto, podemos identificar a las poblaciones más vulnerables y priorizar esa intervención. Igualmente a la infraestructura más estratégica, más urgente, ¿no?, como el tema de agua, servicios básicos, ¿no?, que puedan un poco impulsar la recuperación. Las entidades participantes, como ayer mencionamos, dentro de este proceso de reconstrucción, en el ámbito del territorio tenemos diferentes competencias, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de infraestructura, servicios que se le brinda a la población,
y dependiendo las condiciones de las afectaciones y dependiendo también el inventario que se haga, partiendo de una evaluación de daños y afectaciones que se desarrolla en el proceso de respuesta, rehabilitación. Con esa información básica, nuevamente se recoge datos para poder priorizar y sustentar la intervención de los diferentes sectores y poder planear el plan. Entonces, como si tenemos infraestructura de transportes, será Ministerio de Transportes y sus ejecutoras. Si hay afectaciones en la vivienda, será el Ministerio de Vivienda que organice el proceso en ese contexto, viabilice también el tema de los planes operativos y los planes de desarrollo urbano, su actualización, su zonificación y otras necesidades que vamos a identificar. En el caso del Ministerio de Salud, para operativizar la reconstrucción de infraestructura de salud, puestos de salud, hospitales, dependiendo pues el tipo de clasificación que pueda tener, y hará todo un proceso de caracterización. Medios de vida a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, con sus respectivas ejecutoras, agrorural, etcétera, agencias agrarias, para poder identificar estos impactos y poder también ver cómo impulsar el tema, ¿no? Estamos hablando de medios de vida y también vinculados a los medios de desarrollo económico, ¿no? Vinculados al empleo. Conjuntamente con transportes verán pues cómo reactivan este proceso. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con sus programas sociales, priorizará la atención, el acompañamiento a estas poblaciones, ¿no? En este caso más susceptibles, más vulnerables, que lo han perdido todo y que requieren un impulso mayor, bajo el análisis SISFO, bajo el análisis de algunas metodologías específicas que desarrolla el sector. En ese sentido, entonces, hay un sinnúmero de acciones que vamos a ir identificando en el mismo ámbito. El Ministerio de Cultura, pues cuando hay todo un proceso de afectaciones a los restos arqueológicos, a patrimonio, o cuando hay que hacer reconstrucción, hay que hacer todo un proceso CIRA o un monitoreo arqueológico. Educación para el tema de las infraestructuras educativas, desde el inicio de la temporalidad, ¿no? Desde poder continuar el servicio hasta el proceso de la recuperación total en el proceso de reconstrucción. El Ministerio del Interior con la parte de seguridad, viendo pues que estas zonas tengan pues la seguridad, ¿no? Si están de manera inicial en albergues temporales, hasta que logren, vamos a decir, recuperar su infraestructura y volver a su domicilio, donde tienen que continuar su desarrollo. Hay todo un proceso de gestión social para la seguridad, que deben organizar a las rondas vecinales, etcétera. Todo un tema vinculado a la seguridad, teniendo en consideración a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como población mucho más vulnerable, y un tema que puede verse pues afectado en estas condiciones ¿no? de vulnerabilidad en que se encuentra la población. Hay entidades académicas, sectores empresariales, organismos de cooperación, sector privado. Entonces es todo un mecanismo de coordinación y articulación que se tiene que desarrollar para poder, en este caso, lograr un plan integral. Entonces, operativizar este tema. El procedimiento lo podemos ver en la siguiente figura. Se instala todo un grupo de trabajo, una mesa técnica que le denominan el grupo de trabajo para la reconstrucción, ¿no? En este caso regional, para la reconstrucción multisectorial, o a través del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, el CONAGER, para el parte nacional, ¿no? En el nivel 5 se instala esta comisión de coordinación y articulación, donde se toman las decisiones para formular, en principio, definir la institucionalidad. ¿Quién va a ejecutar este reasentamiento, este plan integral de reconstrucción? ¿Quién lo va a elaborar? ¿Quién lo va a formular? A través de identificar los proyectos, todas las actividades previas. Ahí se definirá, y bajo la evaluación del impacto de emergencia o desastres, este es un informe previo diagnóstico que recoge todos los datos, las evaluaciones de riesgo, como una fase diagnóstico, ¿no? Se inicia toda la formulación del plan y su aprobación, para luego pasar a la implementación de las intervenciones,
en vista pues de que ya se ha identificado y articulado los proyectos y definido quién van a ser los ejecutores. La formulación de la implementación de proyectos de inversión, porque en algunos casos solamente vamos a tener una relación de intervenciones y priorización de los mismos, no necesariamente se van a contar con los proyectos, algunos estarán en idea, algunos entrarán como perfil, ¿no? Para poder desarrollar consecutivamente los expedientes técnicos, ¿no? Y yo de repente también bajo otras actividades especiales que se determinen en el procedimiento de reconstrucción, ¿no? Como actividades en este caso de reconstrucción o actividades o intervenciones por proyectos o intervenciones por actividades de reconstrucción se puedan desarrollar, que también tienen vamos a decir, una connotación importante en el sentido de que en el INVIERTP se trabaja con proyectos de inversión. Entonces, en el proceso de reconstrucción, para acelerar el proceso, se desarrollan algunas actividades que tienen que un poco saltar algunos procedimientos para poder lograr incorporarse a la inversión, no necesariamente a través de proyectos de inversión. Entonces, eso también se define en esta etapa. Hay todo un proceso de monitoreo, ¿no? Como ayer mencionábamos en los mismos procesos o los subprocesos de la reconstrucción, bajo herramientas metodológicas, bajo algunas aplicaciones, etcétera, y se retroalimenta el plan. Entonces es lo óptimo que se plantea. Es importante volver a resaltar el tema de los componentes, ¿no? El tema de la reactivación económica como un componente de impulso del desarrollo. Es importante, ¿no? Que aquí hay pues una articulación permanente de los sectores para poder recuperar a esta población, desarrollar algunos mecanismos. Es importante también que los sectores que mueven economía o que están en constante, vamos a ver, dinámica de la economía, bajo regulaciones, establezcan algunos componentes de transferencia del riesgo, ¿no? Entonces eso ya viene desarrollándose en el tema agrícola. Hay bonos catastróficos. Justamente hace unos días escuchábamos ante una contingencia que se viene presentando por el tema del guano, etcétera, de la urea, de la problemática que se viene presentando. Hay un bono o un seguro, ¿no es así?, contra situaciones complejas. También hay un bono catastrófico ante una situación de eventos climáticos extremos que podrían llevar a un proceso de perderse toda la actividad económica, complementado a la fenomenología, al desastre. Y pues esos mecanismos tienen que ser impulsados para que pueda manejarse este componente. En el tema de la recuperación física es importante también resaltar los mecanismos que se vienen dando, los bonos de reconstrucción, ¿no? Para las viviendas, algunas transferencias de seguro y reaseguro para infraestructuras estratégicas ante los mecanismos que se tienen. Los desastres pues manifiestan situaciones complejas para poder gestionar la reconstrucción, como el caso de las infraestructuras del ámbito nacional, ¿no? Carreteras nacionales que están concesionadas en su gran parte. En este caso el concesionario no tiene dentro de su contrato reconstruir la infraestructura. Entonces hay todo un manejo que tiene que desarrollar Ministerio de Transportes con el órgano regulador y en este caso con el concesionado, para que se puedan pues llegar a acuerdos y poder implementar la reconstrucción. Entonces hay todo un tema que también es importante ir viendo desde ese punto de vista, cómo es que se tienen que ir haciendo las gestiones en estas situaciones de infraestructura. En el tema del componente social es importante lo que hemos mencionado, ¿no? Siempre una población afectada pues va a tener situaciones post-desastre, ¿no? Lo que le llaman el estrés postraumático o post-desastre, ¿no? Que va a requerir todo un proceso de acompañamiento psicológico, acompañamiento social, que ayude a esta población a un poco a superar esa crisis emocional, esa crisis que a veces lo deprime y un poco traba el desarrollo, ¿no? Lo pone en inacción y no puede avanzar en recuperarse. Más aún si hay pérdidas de familia, pérdidas económicas que prácticamente lo dejan pues en una situación incluso de extrema pobreza. Es importante, ¿no? Este acompañamiento. Estos planes tienen una clasificación y alcances
Hay planes de nivel nacional, ¿no? Hay algunas experiencias que ya hemos comentado, como el caso de la reconstrucción con cambios, de nivel regional que están en proceso. Recientemente, ¿no? Hace unos meses atrás han habido eventos que han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar procesos de reconstrucción en el ámbito regional, como una oportunidad de institucionalizar también estos procesos de gestión de riesgo, pero ahí vemos pues una débil articulación, vemos todavía algunas brechas que cerrar en el tema de la implementación de los procesos. ¿No? En el nivel local, provincial, distrital es muy complejo. Todavía no se ha iniciado un proceso de reconstrucción. Es complicado todavía para estos gobiernos locales por su capacidad de técnica operativa. Se está desarrollando también el nivel regional, pero tenemos estos, ¿no? 3 niveles, ¿no? Y esto implica que las diferentes entidades del SINAGER tengan que elaborar un plan de reconstrucción, de corresponder, ¿no? En el sentido de que puede darse la pérdida exclusiva de un servicio y hay que desarrollar un plan específico, y o también pues de una situación de excepción. Esta clasificación y alcances dan pues procesos de reconstrucción local, reconstrucción regional, reconstrucción nacional que hemos mencionado, y cómo cada gobierno o cada nivel de gobierno va a ir aprobando estos planes y operativizándolos en el marco de sus competencias, ¿no? En el nivel local, todavía no tenemos experiencias, pero lo óptimo es que ellos puedan operativizar el proceso en eventos o que están denominadas como emergencias, que no llegan a nivel de desastre, y puedan tener todo un proceso también más simplificado, ¿no? Y puedan hacer el proceso de reconstrucción. De esa misma manera, en el ámbito regional, que tiene una competencia más técnica operativa y pueda acompañar al gobierno local provincial y hacer el efecto bisagra de coordinación y articulación con la parte nacional y operativizar, en este caso, las intervenciones del sector nacional, ¿no? Para lograr una reconstrucción en el ámbito de su jurisdicción. Y una situación compleja donde ya el nivel de, en este caso, de afectación o de emergencia es nivel 5, ¿no? En ese nivel 5, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, como órgano decisor de la gestión de riesgos de desastres, porque amenaza, en este caso, al tema, a la seguridad nacional, a la estabilidad económica del país, etcétera, y por la complejidad del evento y la situación, vamos a decir, económica y operativa que requiere, es el CONAGER quien, bajo la asesoría y recomendación de la Presidencia del Consejo de Ministros, puede pues constituir un órgano ejecutor, ¿no? Como la Autoridad de Reconstrucción, como se propuso también como FORSUR, o como también para el caso de la reconstrucción del sur, ¿no? ORDESUR. Entonces, en ese sentido, hay todavía esa institucionalidad de ver todavía los procesos desde la parte nacional, ¿no? En el sentido de que no hay una descentralización económica, ¿no? Y eso limita también ejecución de acciones. Entonces, es parte de gestión pública también que hay que verificar aquí, ¿no es así? Hay competencias que todavía no han sido delegadas, y por eso que se gesta estos mecanismos de coordinación y articulación para lograr romper esas barreras, ¿no? Esas barreras también burocráticas, por no decirlo, y operativizar acciones. Entonces se centralizan las acciones y desde la parte nacional se reconstruye en el ámbito de distrital, provincial, regional. También, como les mencionaba, hay intervenciones específicas de reconstrucción, ¿no? En el caso que el impacto de la emergencia o desastre produzca daño sobre una infraestructura pública específica, ¿no? Y no requiere desarrollar un plan integral de reconstrucción, sino solamente la reconstrucción de dicha infraestructura. Una infraestructura específica o un sector específico, entonces ahí se desarrolla este mecanismo de un plan ya no integral de reconstrucción, sino un plan de reconstrucción para esa infraestructura específica que puede haber sido colapsada, ¿no? Por un evento natural o inducido por la acción humana. Entonces aquí pues el gobierno distrital, la provincia, la región o el gobierno nacional
será quien haga esa gestión para viabilizar esta intervención, ¿no? Para que pues, se pueda, en este caso, reconstruir esta infraestructura y poder dar la continuidad del servicio, ¿no? En el proceso ya definitivo. El esquema institucional también es importante para la formulación del plan y para la ejecución. Entonces estamos hablando cómo preparar esta institucionalidad y poder ver cómo organizar todo un operativo de poder generar inversiones en una situación post-desastre, ¿no? El SINAGER establece pues este esquema institucional en el marco de los 3 niveles de gobierno. Como habíamos mencionado, desde la parte nacional se están desarrollando pues en principio las acciones, ¿no? El Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, en este caso asesorado por la presidencia del Consejo de Ministros en el nivel nacional, es quien define los alcances de la reconstrucción. En el gobierno regional se está denominando grupo de trabajo, ¿no? Todavía hay una concordancia que hay que hacer con el CONAGER, con el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos Nacional, y de repente alinear conceptualizaciones para poder tener un poco más la operatividad, ¿no? Ayer se hablaba que no le ponen interés las autoridades a los grupos de trabajo, ¿no? Como principales ejecutores y planificadores de la gestión de riesgo en este caso en el corporativo regional, distrital, provincial. Entonces hay un sinnúmero de ajustes en el tema de repente administrativo, normativo que se puede ir haciendo, y también trabajar de manera paralela, ¿no? Y hablar las conceptualizaciones homogéneas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Entonces hacer esos comparativos. Entonces el grupo de trabajo para la reconstrucción en el nivel regional es quien va a definir, en este caso, el órgano ejecutor para la formulación y ejecución del plan a nivel regional. Igual lo tiene que hacer el nivel local. Entonces en el nivel local también el grupo de trabajo. Pero el grupo de trabajo ve pues temas internos, ¿no? Entonces es importante que se pueda ver no solamente organización interna, sino también se requiere toda una articulación con las autoridades del nivel local, provincial y regional, de ser necesario. Entonces ahí tiene que ampliarse, en este caso creo que este grupo de trabajo, ¿no? Para que pueda tener esa articulación adecuada. Viendo toda esta situación y las perspectivas de la gestión de riesgo de desastres sobre el proceso mismo y el esquema institucional de la reconstrucción, se desarrolla toda una difusión de las acciones para elaboración del plan, y se ejecuta, y su monitoreo permanente para poder recibir los inputs. Entonces aquí es importante resaltar los principios de subsidiariedad, ¿no es así? El tema de la gradualidad, la autoayuda, entre otros. Entonces el proceso de reconstrucción es de manera gradual, progresiva, es un proceso pues del mediano y largo plazo. Entonces eso es lo que implica. Entonces no es una acción inmediata, hay que reconstruir inversiones, hay que reconstruir desarrollo, y algunas veces desarrollo de muchos años, que se rompe pues su proceso en una situación de desastre, ¿no? Se plantea una estructura básica para el PIR, para el Plan Integral de Reconstrucción, sobre la base de un contenido mínimo que debe tener, ¿no? Como se menciona, es un contenido mínimo, una estructura básica. Sobre ello planteamos que también puedan incorporarse algunos temas, ¿no? Sobre lo que hay que desarrollar en este plan, ¿no? Los proyectos, la progresión de intervenciones, la misma implementación del plan, el seguimiento, y pues se formula pues 2 acciones, ¿no? Si ha ocurrido la emergencia o el desastre, el plan integral de reconstrucción debe desarrollarse a partir del informe de los efectos e impactos de la emergencia o desastre. Aún no ha ocurrido la emergencia o desastre, pero ya sabemos que se nos puede presentar una situación compleja, ¿no? Entonces podemos trabajar un plan integral de reconstrucción a partir de las evaluaciones de riesgo, de escenarios, y de cómo se viene haciendo el seguimiento a la implementación de la gestión prospectiva y correctiva en los componentes de prevención y reducción. Entonces, si vemos que tenemos una situación de riesgo recurrente, etcétera, bajo el histórico de los desastres, bajo el histórico de los eventos recurrentes,
sabemos que en cualquier momento vamos a enfrentar una situación de reconstrucción, porque las capacidades pues no son suficientes, ¿no? Hay mucha inversión que hay que hacer y hay zonas críticas o puntos críticos que no se pueden ver por las diferentes inversiones que no están programadas, o si están programadas hay pues todo un proceso que tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Entonces hay situaciones que se pueden manejar ex ante también. Hay algunos insumos básicos que habíamos mencionado, ¿no? En el marco pues de la evaluación del impacto del desastre y para determinar qué daños hubo y qué situaciones hay en ese territorio, ¿no? Sobre el tema de la zonificación y el uso de suelo, el tema del planeamiento integral, de las infraestructuras que tiene. Entonces, sobre esa base de insumos, uno puede ir desarrollando pues el mapeo de acciones y la priorización de actividades en función a toda la información que se tiene que recopilar. De ser necesario, hay que también generar data para poder desarrollar los estudios, en este caso socioeconómicos, los estudios de evaluación de riesgo, ¿no? y poder mejorar las condiciones de ese ámbito donde vamos a reconstruir. O también identificar zonas probables de reubicación o reasentamiento poblacional que tienen que desarrollarse post-desastre. A estudios específicos hay procedimientos metodológicos, como el procedimiento metodológico de la evaluación de riesgo, ¿no? Hay un procedimiento metodológico también para el tema de la evaluación del impacto, y esto tiene que sumarse e integrarse al desarrollo de la información. Hay que manejar datos, ¿no? De ámbitos afectados, polígonos de espacios que tienen que ser priorizados en evaluación de riesgos, y que tienen que ser priorizados en una evaluación específica de la zonificación y uso de suelo, en el comparativo del plan aprobado, etcétera, y proponer sus mejoras. Todo un proceso de manejo de datos que nos va a ayudar a tener una perspectiva y una programación más concordante con la realidad. La formulación del PIR tiene pues unas fases, tiene 3 fases: la fase diagnóstico, la formulación misma y la validación y aprobación del plan. Entonces, en ese contexto también se desarrollan diferentes acciones, ¿no? Para poder consolidar este plan. Obviamente, tenemos que desarrollar un proceso cero, ¿no? De coordinación y articulación, donde vamos a preparar toda una, vamos a llamarle pues la acción del grupo de trabajo de gestión de riesgos de reconstrucción, para garantizar la voluntad política para elaborar el plan integral. Entonces hay todo un proceso previo para poder identificar, en este caso, la institucionalidad, etcétera, porque no se puede ir de frente al diagnóstico, ¿no? Hay que definir la institucionalidad, ¿no? Hay que determinar el ámbito de la reconstrucción, identificación de los actores involucrados, conformación de los equipos técnicos, elaboración del plan de trabajo. Entonces, esta etapa previa pues requiere todo un conjunto de reuniones de trabajo, un conjunto de acciones de coordinación que permita definir, en este caso sobre el plan de trabajo, las acciones que vamos a desarrollar en el proceso de diagnóstico, formulación y aprobación, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de actividades que se tienen que desarrollar previamente, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, en los subprocesos, que también está vinculado pues a todo al acervo documentario, que puedan justificar en ese sentido todo el diagnóstico, ¿no? Debe ser debidamente sustentado. Entonces, para poder garantizar la voluntad política para la elaboración del PIR, del plan integral, el grupo de trabajo de la reconstrucción, en el ámbito regional o en el ámbito nacional, va a tener pues coordinaciones, ¿no? En el ámbito nacional es a nivel de Consejo de Ministros, principales gerentes o principales viceministerios vinculados a la planificación del desarrollo, el MEF con toda su cartera de proyectos que tiene, ¿no? Y yo también algunas unidades ejecutoras de los diferentes sectores afectados priorizarán una primera intervención, ¿no? Sobre la base de las afectaciones, se hará el mapeo de afectaciones, etcétera, y sobre eso se determinará el ámbito de reconstrucción. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Entonces ahí tiene que tener pues todo un conjunto de
vamos a decir, de manejo de herramientas para que se pueda tomar decisiones y este plan pueda simplificarse o sintetizarse en un documento operativo que le denominamos PIR, ¿no? Y aquí también se identifican los actores involucrados, qué sectores van a intervenir, qué unidades ejecutoras son las que van a desarrollar, etcétera, y eso pues se tiene que manejar a través de equipos técnicos, ¿no? Y establecer los plazos para el desarrollo de ejecución. Entonces requiere siempre, pues, aparte del órgano político, tomador de decisión, de coordinación, articulación, requiere un ejecutor, ¿no? Necesita definirse qué unidad va a ser la ejecutora. Entonces, porque en los gobiernos regionales, los gobiernos locales tenemos diferentes ejecutoras. Entonces, y ver quién va a ser el ejecutor y definir también su organigrama, porque van a desarrollar acciones también de seguimiento, monitoreo, evaluaciones a los proyectos, y de esa misma manera, pues, ir actualizando el PIR. Dentro del cronograma de actividades, se puede desarrollar pues todo el tema de la planificación y organización como etapa previa, ¿no? Que tiene también, como mencionamos, su temporalidad. Hay todo un proceso de organización que hay que desarrollar, ¿no? que va a ser, vamos a decir, la línea base para el desarrollo de las acciones. Si no logramos esta etapa de planificación y organización sea adecuada, el diagnóstico va a tener pues unos ciertos momentos de ralentización, ¿no? Porque no va a haber la articulación para tener la información que necesitamos recoger. Estos aspectos territoriales donde vamos a intervenir, porque vamos a solicitar información o vamos a tener que ir a verificar información y desplegar equipos, es importante también esa operatividad, ¿no? Y si hay una coordinación con los diferentes sectores, puedan tener esa réplica de información desde sus mismas jurisdicciones, ¿no? La evaluación de los efectos del impacto de la emergencia o desastre es un instrumento que nos va a reflejar las afectaciones, ¿no? Y está basada también en estadísticas sectoriales, en estadísticas de estos sectores que pueden haber sido afectados. Y son pocas las instituciones que manejan todavía datos estadísticos del territorio, ¿no? Y puedan tener pues una respuesta inmediata de lo que pueda estar sucediendo en sus propias intervenciones, ¿no? Agricultura tiene un sistema estadístico importante, pero el tema es que no llega adecuadamente a poder interrelacionarse con el ejecutor del PIR. Igualmente, ¿no? Entonces, Ministerio de Vivienda, con sus estadísticas del catastro de daños, tiene que ser más operativo y circular la información para operativizar acciones de verificación, de evaluaciones de riesgo, ¿no? Y yo también el tema de priorización de bonos, que tiene que tener una verificación con INEI, tiene que tener una verificación con RENIEC, con el tema CISFO, de otros sectores, un cruce de datos. Entonces es importante esa estadística de datos que vamos a recoger. Las estrategias para la reconstrucción ya son situaciones operativas, ¿no? Para el tema de identificación de necesidades, evaluación de la capacidad de financiamiento, este es un tema importante. Entonces, mayormente en la evaluación de financiamiento se determina que no hay presupuesto, no se tienen los presupuestos y hay que hacer todo un proceso de gestión financiera, ¿no es así? Y hay que determinar acciones, actividades y proyectos, validación del PIR, su respectiva aprobación, su difusión, seguimiento, evaluación e implementación que tiene que darse, ¿no? En el proceso ya de la reconstrucción, ¿no? Ejecutándolo. En el proceso diagnóstico, en esta fase de diagnóstico, perdón, en la acción de recopilación de información, esta recopilación de información hay que recoger instrumentos técnicos y normativos, como hemos venido indicando, ¿no? ¿Qué instrumentos normativos con enfoque de gestión de riesgos tenemos? ¿No? Estamos hablando de evaluaciones del riesgo, estudios o análisis de riesgo, planes de prevención y reducción, evaluaciones de impacto de emergencia o desastres, de otros fenómenos que se puedan haber presentado, evaluación de daños y análisis de necesidades, el EDAN, ¿no? O catastro de daños sectoriales. Entonces, cada sector hace un inventario, ¿no? Al inicio hace un EDAN,
para poder operativizar la respuesta, ¿no? La evaluación de daños y necesidades y operativizar la respuesta y la rehabilitación. Pero aquí entramos a una etapa ya vamos a decir, de definitiva, ¿no? Donde hay también infraestructura que ha sido afectada, pero está habitable o está operativa, que va a necesitar de repente mejoramientos en algunos casos, ¿no? Y van a entrar a un proceso correctivo, ¿no? De mejoramiento y ampliación o mejoramiento del servicio, eh, con demoliciones, refacciones, etcétera, y entrarán por diferentes proyectos. Entonces, eso también hay que hacer todo un inventario, ¿no? Y definir dentro de ese inventario cuáles se priorizarán. La creación de un servicio, el mejoramiento o de repente también el mismo proceso de evaluación de la infraestructura desde la parte estructural, ¿no? Porque puede presentar fisuras, etcétera, puede estar una infraestructura no haya colapsado, pero tiene muchas fisuras, etcétera, y entrará un proceso que defina si se demuele o se hace reparaciones, ¿no? Entonces es toda una actividad también que ingresa ahí. Los sistemas de información para la gestión de riesgo de desastres, otros mecanismos de información a través del gobierno local, distrital, provincial o el gobierno regional, quien va a recoger los datos, información con enfoque territorial, planos urbanos, esquemas de ordenamiento urbano, planeamiento integral, catastro urbano, plan de desarrollo local concertado, zonificación ecológica económica a nivel de la región, otros instrumentos que nos puedan servir. Entonces, de esa manera vamos a ir recogiendo estos datos, acopiando información y procesándola, ¿no es así? Generando una gran base de datos. Aspectos generales del ámbito donde se van a intervenir, ¿no? ¿Dónde se va a intervenir? ¿En qué región? ¿En qué departamento? ¿En qué provincia? ¿En qué distrito? ¿No? ¿Qué sector del distrito? Entonces hay que priorizar esos ámbitos. Entonces, si es en una región, ahí habrán diferentes ámbitos de intervención, la población afectada, las caracterizaciones, etcétera, que nos permitan ir armando ya una estructura básica. La acción 3, que es evaluación del impacto de emergencia o desastres, identificación de riesgos, nos dice cuándo hacer, dice cuándo hacer y qué hacer. Dice, cuando sobre el ámbito de intervención ha ocurrido una emergencia o desastre, evaluación de efectos de impacto o desastres. ¿No? Dice, ¿cómo hacer? Estimar en términos monetarios los efectos del desastre, ¿no? En los sectores sociales, en los sectores económicos y aspectos transversales, es decir, determinar el valor de la destrucción de los activos fijos, los daños que puedan tener, el valor en los cambios en los flujos de producción de bienes y servicios, las pérdidas. Se cae un puente y los flujos se interrumpen, ¿no? No hay el flujo constante de transferencia de alimentos, de transferencia de otros flujos económicos que puedan estar dándose ahí, intercambios ¿no? comerciales, etcétera, y en el tiempo que dure la reparación o reconstrucción de ese puente, hay pérdidas económicas. Entonces, conjuntamente, pues, las gerencias sociales harán toda una valorización de esto, ¿no? El valor de las erogaciones requeridas para la producción de bienes y servicios y la prestación de los mismos, costos adicionales, ¿no? ¿Qué costos adicionales vamos a desarrollar? Por ejemplo, si se interrumpió el puente, vamos a necesitar hacer transbordos, ¿no? No está estipulado en el costo del transporte de carga, tampoco en el transporte pasajero, y todo lo transferimos al pasajero o lo transfiere a dónde. Ya serían costos, pérdidas que te tienen que dar. Igual va a pasar en el caso de los servicios de agua, de luz, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a abastecer de agua mientras dure la reconstrucción de toda una planta de tratamiento? ¿Cómo se va a tratar esa agua? Será pues de repente en sistemas de almacenamiento provisional, etcétera. Entonces va a tener algunos costos adicionales que tienen que considerarse. Efectos sobre la gobernabilidad y gobernanza, ¿no? Estimar el incremento de los riesgos. Entonces, en una situación de desastre, pues el tema de la gobernabilidad es compleja, ¿no? La autoridad incluso puede perder la credibilidad, ¿no? Porque no responde o no da una adecuada respuesta a las gestiones que tiene que hacer. No hay operativización, no hay visibilización de gestión, y esa gobernanza pues se pierde, ¿no?
La evaluación, dice, esta evaluación sirve de base para identificar las acciones prioritarias para la reconstrucción, considerando, entre otras fuentes, la información de la evaluación de daños, no el EDAN, como una línea base. Y a veces, pues, el EDAN no termina, ¿no? Hay un EDAN definitivo, al siguiente mes no hay, otra vez se actualiza y no hay un corte. Entonces se necesita hacer el corte para poder también cerrar ahí. Estudios socioeconómicos. Una vez que hemos identificado la evaluación de los impactos y las pérdidas, es necesario también caracterizar este nivel socioeconómico, o primero el estudio socioeconómico y posterior la evaluación de los impactos. Entonces hay que priorizar cuál de ellos es, porque identificado las características socioeconómicas de la población, uno puede, pues, hacer también una valoración más adecuada de los impactos que puede generar. Y este estudio socioeconómico, pues, se desarrolla sobre todo las actividades que puede estar desarrollando esta población, ¿no? En temas agropecuarios, servicios educativos, actividades económicas, turismo, comercio, otros flujos en los cuales desarrolla actividad la población. Entonces es importante utilizar información estadística y si no existe hay que recoger datos en el campo, ¿no? A través de empadronamientos, etcétera, que recojan esa temática para poder caracterizar adecuadamente estos ámbitos afectados, ¿no? Identificar la población por grupo etario, por género, población en riesgo, entre otros que van a servir para tomar decisiones. Entonces, quien colabora en este Plan Integral de Reconstrucción es el Instituto Nacional de Estadística, quien maneja datos socioeconómicos, ¿no? A través de las encuestas especializadas que desarrolla, tiene algunos datos frescos, ¿no? Sobre la base de los censos, del censo de población, del censo nacional agropecuario, del censo o de la encuesta nacional de hogares, de la encuesta permanente de empleo, censos económicos, etcétera, y otros tipos de estudios socioeconómicos que desarrolla el INEI, se puede lograr, ¿no? Pero hay que tener toda una articulación y ahí debe haber todo un equipo especializado que pueda manejar esto, ¿no? Entonces el equipo debe conocer esta temática y eso, pues, es importante, ¿no? Y se justifica a veces que no hay avances porque los mismos profesionales de gestión de riesgos o defensa nacional o gerencias de infraestructura, planeamiento, tienen que, en este caso, delegar profesionales para que puedan sumarse a este esfuerzo de consolidación de información. Entonces es un tema importante, ¿no? de operatividad también que tiene que desarrollarse. Tiene que haber un liderazgo ahí, un coordinador que lleve, pues, de manera constante esta elaboración de estudios, ¿no? Y pueda también optimizar las asistencias técnicas del INEI y de las otras entidades que se involucran en el proceso, ¿no? Para poder generar esta data, ¿no? En la evaluación de efectos del impacto, pues, van a participar diferentes sectores y tiene que hacer toda una operatividad a través de direcciones regionales o gerencias, ¿no? Generales o gerencias regionales que tengan a su cargo, pues, estas direcciones regionales que hagan un poco la articulación con los sectores, ¿no? Y poder operativizar estas actividades, ¿no? Y la definición de estrategias va a ser a partir de estos informes de evaluación de impacto o del estudio socioeconómico. Nos permitirá, pues, un poco delinear las acciones. Entonces, conocido estos temas, ya entramos a una fase para formular el plan. Acciones estratégicas para la reconstrucción, ¿no? Definidas en consideración de los aspectos territoriales, ¿no? Del ámbito de intervención, así como la evaluación de los efectos del impacto de emergencia o del desastre, ¿no? Y podremos identificar ahí qué estrategias vamos a definir por cada sector afectado. Por ejemplo, en educación, el restablecimiento del servicio educativo. Estamos hablando del restablecimiento definitivo, ¿no? No la continuidad del servicio con temporalidad que se da en el proceso de rehabilitación, sino ya definitivamente, ¿no? Reemplazar las aulas temporales por las aulas definitivas, todo el equipamiento que corresponde y dejar, pues, en condiciones normales ya el proceso, ¿no? Bajo toda una implementación ya de la infraestructura que va a permitir que este servicio esté, pues, operativo. En el caso de salud igualmente, ¿no?
ver qué es lo que se ha afectado y según eso se definirá, ¿no? Cuántos hospitales, cuántas postas de salud, hay diferentes clasificaciones, ¿no? de puestos de salud para poder definir cuál se prioriza y va a estar en relación también al tema de población, al aspecto socioeconómico de estos ámbitos, ¿no? Entonces eso permitirá, ¿no? De repente ir priorizando bajo una distribución territorial que vaya prestando servicios a diferentes poblaciones, lograr luego la cobertura de toda esta infraestructura que ha sido dañada, ¿no? En el caso de vivienda, incluyendo ya el saneamiento, la reconstrucción de núcleos urbanos, ¿no? Los programas de vivienda adecuados y acondicionados para atender a las familias damnificadas, el restablecimiento de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. Entonces aquí es también la complejidad, ¿no? Entonces hay todo un proceso de estrategia de ejecución. No se va a construir vivienda por vivienda, entonces todo un núcleo ejecutor va a agarrar pues un grueso de viviendas. O de repente el mismo núcleo ejecutor ejecutará vivienda y saneamiento. Entonces hay un mecanismo ya que maneja en este caso el ministerio y dependiendo de estas afectaciones definirá, ¿no? Y tiene que haber todo un proceso pues de saneamiento de propiedad, tiene que haber todo un proceso de limpieza de los desmontes, de todo lo que permita ¿no? una adecuada habilitación urbana, los servicios administrativos que requiere, ¿no? O los permisos administrativos que tienen que ser otorgados por las provinciales, por las distritales, facilitando el procedimiento en el marco de lo que establece la norma. En el caso de cultura, la reconstrucción del patrimonio cultural, otorgamiento de certificados CIRA, el acompañamiento al monitoreo arqueológico. Entonces hay todo un compromiso, ¿no? Que todavía los sectores no lo ven como propios de ellos, ¿no? Como lo ven como que eso lo tiene que hacer el gobierno local y ahí está mi tupa y siga usted el procedimiento administrativo que está en el tupa. O sea, no es un proceso normal de gestión, es un proceso ad hoc, post-desastre, ¿no? Y tiene que haber un procedimiento administrativo más simplificado, priorizado, para poder acompañar estas situaciones, ¿no? Porque hay población expuesta, hay vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si no aceleramos inversiones, si no hacemos proactividad, pues nuevamente puede un fenómeno afectar a esa población y tener pues una situación mucho más difícil de manejar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. En el tema de prevención y reducción pasa lo mismo, ¿no? Entonces va por el procedimiento administrativo, programaciones, etcétera, y por eso estamos en constantes situaciones contingentes. Entonces hay todavía vamos a decir, un proceso de implementación de la gestión de riesgos de manera transversal en camino, todavía está en camino, ¿no? Está en proceso de ser ADN de los sectores, de ser ADN de los gobiernos locales y de sus propias direcciones, ¿no? Entonces, lo mismo que se repite en los sectores, en la parte nacional, se repiten en el interior de las direcciones del gobierno regional, de las gerencias de los gobiernos locales. Todavía no hay un ADN del proceso de gestión de riesgo de desastre, ¿no? de toda esta gestión. Y se refleja pues en los procedimientos administrativos que vemos, que a veces, vamos a decir, no ayudan a poder hacer la gestión. En la asistencia y protección social, el restablecimiento del servicio de asistencia y protección social, seguridad y defensa nacional. Normalmente en una situación de desastre pues se declara la emergencia y el Ministerio de Defensa sale pues a proteger a la población, ¿no? Caso de Pisco, caso de Piura, inicialmente salen a prestar protección a la población, ¿no? Y hasta que se pueda restablecer porque empiezan pues los saqueos, empiezan un montón de situaciones de inseguridad, ¿no? No hay luz, etcétera. Va a depender también en el momento que se presenten las situaciones diferenciadas de los desastres, y esto pues también va a surtir efecto en el proceso de reconstrucción, ¿no? Porque hay una población en albergues, hay una población reubicada temporalmente o módulos temporales, y hay todo un proceso, no hay seguridad en el tema de sus viviendas, etcétera, ¿no? Conjuntamente con el Ministerio del Interior harán todo un proceso, ¿no?
agropecuario, el restablecimiento del sistema productivo, ¿no? Entonces acá estamos hablando, cuando han sufrido los medios de vida, han sufrido efectos adversos. Pesca, también el restablecimiento del sistema productivo, restablecimiento del sistema productivo industrial, comercio, del sector turismo, el tema de infraestructura de servicio eléctrico, transportes y comunicaciones, servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces todo un tema de comunicaciones igual, sectores transversales como los medios de vida, estrategias orientadas a la recuperación de los medios de vida de la población, planes de negocio, calificación técnica, promoción de micro, pequeñas empresas, emprendimientos, mecanismos de formalización, entre otros. Gobernabilidad, fortalecer la capacidad de las entidades gubernamentales, restablecimiento de la operatividad, recursos humanos. O sea, miren, tiene que suceder un desastre para poder todavía hacer las cosas bien, ¿no? Y en reconstrucción. Es como empezar un proyecto de cero. Es importante, ¿no?, que podamos un poco trabajar este tema fuertemente. Aquí estamos hablando de una situación post-desastre, ¿no? Es importante el proceso de reconstrucción, es complejo, ¿no?, por la cantidad de mecanismos que requiere para implementarlo, y sería mucho más sencillo si desde la etapa previa de la planificación podamos establecer algunos mecanismos que aseguren, en este caso, vamos a decir, el mínimo impacto, ¿no?, de los desastres, que podamos tener impactos menores y pueda ser fácil restablecer o recuperar estas pérdidas que se han dado en una situación de desastre, ¿no? Valga la redundancia, porque va a requerir toda una situación compleja y va a demorar en la misma formulación, en la misma gestión de los proyectos, en esta identificación de necesidades. Entonces, ese es uno de los, todavía vamos a decir, de lo que no se puede visibilizar en el proceso de gestión, ¿no? Y es importante que podamos conocer los procedimientos y podamos coadyuvar a estas acciones, ¿no es así? En la acción de identificación de las necesidades de reconstrucción, hay que iniciar, pues, desde a determinar actividades, proyectos o acciones que orienten a esta recuperación física, a la recuperación social y la recuperación económica. ¿Qué actividades serán estas? Hay que definir necesidades, ¿no? ¿Qué acciones vamos a identificar? Priorizando la recuperación física, ¿no es así? En el tema de la recuperación física hay vivienda, hay infraestructura de saneamiento, de transportes. Entonces es importante, ¿no? A veces la vivienda queda en última instancia, ¿no? Se entregan los módulos temporales y el proceso de reconstrucción de una vivienda va, pues, al mediano y a largo plazo, más a largo plazo que al mediano, ¿no? El tema de la recuperación social también es importante. No hay acompañamiento todavía, no se ve ese reflejo de acompañamiento por los programas, todavía no se refleja en el territorio, ¿no?, en los territorios afectados. Y eso es importante, que la población también pueda sentir el respaldo de sus autoridades para el impulso, el autoimpulso de la reconstrucción, ¿no? Entonces, para que su resiliencia sea más buena, ahí debe tener, pues, un acompañamiento, ¿no? Y el tema de la recuperación económica también es complejo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas prioridades, se definirán, pues, ¿no?, qué tipo de actividades se harán, definiendo el responsable, el plazo de ejecución, cuál debe hacerse al corto o al mediano plazo, y esa programación, pues, debe ir todo concatenada con las inversiones, ¿no? Y aquí hay que ver el tema de la evaluación del financiamiento, ¿no? Identificar la categoría presupuestal que pueda, en este caso, determinar el gobierno nacional para poder financiar las actividades y proyectos. Entonces, en esta evaluación de capacidad de financiamiento, hay que realizar todo, pues, un conjunto de gestiones para poder, en este caso, definir al ejecutor. La 068 es un presupuesto, pues, específico para reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias, pero no tiene el presupuesto, vamos a decir, como para hacer inversiones, grandes inversiones, ¿no? No hay todavía muchos proyectos, o por decir, no se ha
asignado presupuesto como para hacer reconstrucción a gran escala, ¿no? Mayormente están yendo a fondos contingentes, ¿no? Como en el caso de la reconstrucción, su financiamiento va a Fondes, ¿no? El financiamiento no está haciéndose por el presupuesto del gobierno regional, está yendo a Fondes. Casi todos los proyectos están yendo al Fondes. O por decretos de urgencia se les está asignando presupuestos adicionales, ¿no? Pero no sale ni de los sectores y no sale tampoco de los gobiernos regionales. Entonces ese es un poco también ¿cómo se puede decir? Lo que hay que romper el tema en la gestión financiera, ¿no? En la etapa de priorización de proyectos, rápidamente descartar los que yo no puedo financiar y pasarlos al nivel nacional, para que en el nivel nacional, a través del mecanismo de financiamiento de Fondes, no se pueda, o de los presupuestos que puedan tener los sectores, se puedan financiar a través de sus programas. Si hay una programación para el tema de saneamiento en los programas de vivienda, y puede ser financiado e ingresar ahí en su programación. A eso se refiere de esta identificación de actividades a través de todos los programas presupuestales. Entonces, en este caso, a la Oficina de Planificación y Presupuesto, ¿no? Y los profesionales que hacen el tema de la programación multianual tienen que identificar a través del CIAF, etcétera, o del tema de la programación multianual, quienes tienen presupuesto, ¿no? Y si ese presupuesto va a ayudar para poder identificar y comprometer a ese sector en esa actividad, en ese proyecto que hay que desarrollar. Mayormente proyectos, ¿no? Porque actividades sí pueden ser financiadas. La construcción de un colegio, la construcción de una posta de salud, el restablecimiento de toda la red de saneamiento, la reconstrucción de ese sistema, son proyectos de inversión pues que tienen que ir a la parte nacional mayormente, ¿no? Y esa gestión es lo que va a permitir, vamos a decir, que sea pues óptima la reconstrucción. Visto todo eso, identificar las necesidades para la reconstrucción, sea actividad, proyecto y acción, se hace la programación. Visto quién va a financiar y en qué tiempo, se hace todo un proceso de estructurar el plan. Y definida ya, en este caso, la temporalidad de ejecución, se puede hacer gestiones, ¿no? Viendo todos estos temas, ¿no? ¿Qué sector va a financiar? ¿Cuál es la estrategia del sector? ¿Cuál es la necesidad de la reconstrucción, ¿no? Por ejemplo, el sector medio ambiente. ¿Cuál es la estrategia? Recuperación del servicio ecosistémico. Necesidad de reconstrucción, financiamiento y ejecución de obras o acciones que contribuyan a recuperar los ecosistemas afectados. Al corto, mediano y largo plazo. Acción, crear cobertura forestal en cabeceras de cuenca. Esto es al corto plazo. Actividad, identificación de áreas con potencial forestal, identificación de pérdida de suelos. Y creación de cobertura forestal en cabeceras de cuenca, al mediano plazo. Aquí la idea, acá el perfil o el expediente, igual, ¿no? Para el tema del sector, en el sector vivienda, en el sector transportes, y no será una sola estrategia, ¿no? Y no será una sola necesidad. Entonces van a haber un sinnúmero de fichas, dependiendo también el impacto, ¿no? Del ámbito afectado. Entonces hay que hacer diferentes fichas y luego consolidarlas. Entonces este equipo técnico que ha formulado el PIR lo va a consolidar y va a pasar pues a una socialización, ¿no? Para que pueda proceder su aprobación y validación. En esta etapa de validación, de socialización, recibirá aportes y opiniones, va a ser en este caso validado por los actores que se han identificado en este caso en el ámbito de la reconstrucción, y sobre ello pues sobre esa conformidad se emitirá la norma técnica, ¿no? Si es en el caso del ámbito nacional, regional, serán con ordenanzas aprobatorias o con decretos supremos en la parte nacional, ¿no? Como se dio para la reconstrucción. La difusión, hay que sensibilizar y publicar el PIR a fin de que también sea de público conocimiento la programación y se tenga pues vamos a decir, ese conocimiento propio, incluso de los sectores,
que en el momento que les toque ejecutar o hacer la gestión financiera, ¿no es así? O también coadyuvar a la ejecución. El mismo seguimiento del plan va a permitir identificar logros o acciones correctivas, ¿no? Si hay alguna situación que no avanza, debe haber un problema en el tema de algo debe estar sucediendo, y ejecutar la acción correctiva de retroalimentación. Esta identificación de resultados pues va a ser a través de indicadores que se puedan establecer, indicadores de cumplimiento, ¿no? Y eso irá pues abonando a que se pueda visibilizar en el territorio ya estos servicios que se quieren reconstruir. Entonces hasta ahí hemos visto un poco el tema de lo que es el plan de reconstrucción. No sé si hay alguna duda, pregunta aquí para poder pasar al tema de asentamiento poblacional. ¿Ninguna? Las preguntas van a venir en el examen, ¿no? Muy bien, no hay problema. Vamos a continuar entonces con el tema del plan de reasentamiento poblacional. ¿En qué circunstancias post-desastre se da un reasentamiento poblacional? Entonces he hecho pues toda una identificación de las zonas afectadas bajo la evaluación de riesgo. Se hace una evaluación de riesgo y un análisis beneficio-costo y se determina si es mitigable o no. Entonces, si esta zona, este ámbito es no mitigable bajo la conceptualización que se tiene de la mitigabilidad o no mitigabilidad, pues se procederá a desarrollar un reasentamiento poblacional. Y aquí hay una particularidad, ¿no? El reasentamiento poblacional tiene una ley propia, ¿no? La ley 29869, una modificatoria con la ley 3645, que incorpora también zonas de riesgo recurrente. En ese entendido, esta norma declara de necesidad pública e interés nacional el reasentamiento poblacional. Estamos hablando que preventivamente debe hacerse reasentamientos poblacionales antes que se materialice el desastre. Pero en situaciones de post-desastre ya es más complejo. Una vez materializado el fenómeno, el reasentamiento poblacional no te permite planificar muy proactivamente, entonces hay que desarrollar acciones de la gestión reactiva, contingentes, como hemos mencionado también en la reconstrucción. Si no puedo reconstruir in situ, esa población va a estar reubicada de manera temporal en algún lugar, con algunos servicios temporales, hasta que podamos definir a dónde lo llevamos, en condiciones de seguridad, en ciertas mejores condiciones, como dicen, ¿no? Entonces, este proceso de reasentamiento poblacional también exige garantías, exige también algunos temas que permitan su implementación. En principio, para que pueda ser causal de reasentamiento poblacional, tiene que declararse la zona de muy alto riesgo no mitigable, ¿no? Primero tiene que declararse que esta zona de riesgo no mitigable por fenómenos o por peligros naturales o socionaturales, o inducidos por la acción humana, ¿no? que ponen en peligro a esta población. Por último, esta zona de muy alto riesgo no mitigable se declara con acuerdo de consejo y debe ser incorporada en los instrumentos de planificación con la zonificación de tratamiento especial, ¿no? Para que ya la población no vuelva a ocuparla. Entonces, las garantías que nos establece en este caso el reasentamiento poblacional, esta se inicia luego de que las autoridades competentes hayan agotado todas las alternativas viables para evitarlo. Entonces tenemos que hacer todos los estudios necesarios que determinen en el ámbito afectado que esta zona puede ser reducida el riesgo. Pues hay límites también, ¿no? Si el riesgo no puede ser mitigable porque hay costos onerosos de inversión, y es más rentable o de beneficio-costo desarrollar una habilitación urbana en una zona segura. Estamos hablando pues que hay que comprar terreno o hay que identificar un terreno de libre disponer del Estado, desarrollar la factibilidad de servicios para poder generar una habilitación urbana, todo un proceso de cuántas personas son, cuál es el nivel socioeconómico, si le afecta o no le afecta. Bajo esos análisis, la autoridad competente, en este caso la municipalidad provincial, ¿no? con asistencia técnica
del gobierno regional, Ministerio de Vivienda y otras entidades como CENEPRED, ¿no? y otras entidades que también participan, van a definir estas alternativas para poder agotar en principio que no debe reasentarse. Y si no hay alternativa que pueda solucionar ese problema, se determinará que es un riesgo no mitigable. Entonces el Estado adopta todas las medidas necesarias, dice, para reducir el número de pobladores a reasentar, así como sus efectos adversos. El reasentamiento tiene efectos adversos complejos, ¿no? Porque va contra el arraigo de la población y muchas veces pues esa población no vamos a decir, manifiesta siempre no querer salir de la zona, ¿no? Y hay efectos adversos en el sentido de que va a interrumpir su desarrollo y en la otra zona va a iniciar o va a reiniciar todavía sus procesos de desarrollo. Y esos efectos complejos es lo que muchas veces hace que estos procesos demoren o se vean pues un poco ralentizados, ¿no? La población participa de manera, vamos a decir, conjunta, bajo una representatividad, participa en el proceso de planificación. Y eso tiene que ser una garantía. En el Comité para el Reasentamiento Poblacional, el representante de la población participa, ¿no? En la discusión de las soluciones, en la discusión de las inversiones, ¿no? Y para que esto pueda lograr una sostenibilidad y pueda tener esta licencia social de la población, para que la población se sienta también que atendida, ¿no es así? Porque ante la incertidumbre, ¿a dónde me llevan? No sé nada, no sabemos qué va a pasar con nosotros, fracasan las gestiones. Entonces, por eso se involucra al representante de la entidad, de la población, debidamente, pues, vamos a decir, elegida por ellos, bajo los mecanismos que establece la norma, y forma parte del comité. Se ejecuta, dice, cuando se emita norma que la autoriza, sustentada únicamente en los causales establecidos por la ley. Entonces, ¿cuál es el causal para que pueda ser reasentada? De declarar la zona de muy alto riesgo no mitigable, ¿no? En el artículo 8 de la ley establece que el causal de reasentamiento poblacional es que se declare como zona de muy alto riesgo no mitigable. Y la norma que autoriza su reasentamiento es la aprobación de la solicitud de reasentamiento poblacional, que se va a dar en la etapa 1, ¿no? La aprobación de la solicitud de reasentamiento me permite o me garantiza que yo pueda también elaborar y aprobar el plan. Si yo no tengo aprobada la solicitud de reasentamiento poblacional, no puedo aprobar un plan. Tengo que primero pasar esa primera etapa. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces los pobladores reciben ayuda del gobierno, dice, del gobierno local competente para el traslado al lugar de reasentamiento, ¿no? Y se le presta especial atención a las poblaciones más vulnerables, ¿no? De condiciones de pobreza. El gobierno regional también puede colaborar con el traslado, ¿no? Porque no solamente se reasientan dentro del mismo distrito, se puede reasentar de un distrito a otro distrito, de una provincia a otra provincia, de una región a otra región. Entonces hay casos particulares, como en el caso de Moquegua, desde Sánchez Cerro a Mariscal Nieto se está trasladando dos poblaciones, ¿no? La comunidad de Querapi y la comunidad de Tonoaya. También hay comunidades que se están trasladando en el mismo distrito, ¿no? En Ubinas se están trasladando en el mismo distrito de Ubinas, ¿no? El centro polar de Taza se traslada ahí mismo. En la provincia de Sánchez Cerro, en el distrito de Omate, se está trasladando, pues, dentro de ese mismo distrito se está trasladando a Mata, ¿no? Cerca nada más de la zona. Entonces, ahí sí interviene el distrito, entonces, pero también hay una participación del gobierno regional, del gobierno nacional, para coadyuvar al proceso. En Selva Central se están trasladando de la zona afectada a 2 kilómetros a zona segura, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Igualmente, ¿no? En Selva, de 1 kilómetro de una margen del río a otra margen del río, pero a una distancia de 1 kilómetro al frente de la zona donde estaban, etc. Entonces hay diferentes situaciones, diferentes circunstancias en las que va a intervenir el gobierno. En la zona de acogida, dice, se elaboran los instrumentos de planificación y control que permitan su ocupación y crecimiento ordenado, respetando los aspectos culturales en los ámbitos rurales y urbanos, según las normas vigentes. ¿Qué nos quiere decir eso? Estamos hablando, pues, que si en la zona
no hay un proceso el plan de desarrollo urbano no está considerado en zonificación, hay que hacerle un esquema de ordenamiento urbano, hay que tomar en consideración estos instrumentos de planificación. Los reasentamientos poblacionales se dan en el marco del desarrollo urbano, en el marco del acondicionamiento territorial, ¿no? El Decreto Supremo 022, el RADDUS. Y si no está considerado la zonificación, hay que hacer un planeamiento integral o un esquema de ordenamiento urbano. Y este va a permitir desarrollar la habilitación urbana, ¿no? Que para optimizar la habilitación urbana, las áreas útiles, y permita tener ese ocupamiento ordenado, ¿no? O sea, es un proyecto de habilitación urbana. No es una lotización informal, no es una invasión, nada de eso, ¿no? Y si hay poblaciones, pues, en este caso, indígenas, comunidades campesinas, afrodescendientes, temas de interculturalidad, etcétera, todo eso se tiene que tomar en consideración. Y si estamos trasladando de un ámbito urbano o de un ámbito rural a un ámbito urbano, también hay que tomar en consideración cuál es el nivel socioeconómico y el impacto que puede tener esta población. Hay que ver la diversidad económica, qué otra actividad va a impulsar que ellos logren asentarse en la zona que van a ser trasladados. Entonces hay todo un mecanismo también que desarrollar. Entonces eso es importante. Hay procedimientos técnicos y operativos en este proceso de reasentamiento poblacional que se dan en el marco del reglamento. El reglamento aprobado con el Decreto Supremo 142-2021 establece todos estos mecanismos, ¿no? Técnicos operativos para desarrollar un reasentamiento poblacional. Este procedimiento de reasentamiento se da en 3 etapas, ¿no? La etapa 1, que es el sustento y aprobación del reasentamiento poblacional. Una etapa 2, elaboración y aprobación del plan. Una etapa 3, que es la implementación del plan. Pero siempre necesitamos una etapa 0. En todo proceso de formulaciones de plan, necesitamos una etapa 0, ¿no? Que casi nunca se considera en el proceso de planificación, ¿no? La etapa de coordinación y articulación, o la etapa de preparación de los planes, ¿no? Donde hay que organizarse, donde hay que hacer coordinaciones con las entidades para garantizar la operatividad en la elaboración del informe técnico que inicie el procedimiento, la coordinación y articulación, la conformación e instalación del comité para el reasentamiento poblacional y la conformación de equipos técnicos, ¿no? Porque esta etapa de sustento tiene un estudio técnico, y este estudio técnico pues es un conjunto de informes técnicos, desde evaluaciones de riesgo, identificación de la zona de acogida, etcétera, que van a sustentar la declaración de la zona de muy alto riesgo no mitigable. Entonces, para declarar la zona de muy alto riesgo no mitigable requiero el estudio técnico y también requiero la opinión legal de la municipalidad provincial, de la asesoría jurídica de la municipalidad provincial, y luego sea elevada al Consejo Municipal. Y recién se aprueba la declaración de muy alto riesgo no mitigable. Aprobada la declaración de alto riesgo no mitigable, el gobierno local provincial presenta la solicitud de aprobación de reasentamiento poblacional al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que a través del programa Nuestras Ciudades pueda darle la opinión técnica de viabilidad. ¿Qué cosa se presenta en la solicitud? Acompañas a la solicitud la declaración de zona de muy alto riesgo no mitigable, el informe de asesoría jurídica de la provincia y el estudio técnico. Con eso, el Ministerio de Vivienda opina, revisa todo el planteamiento y le da la opinión de viabilidad. Esa opinión de viabilidad se traslada al CENEPRED para que desarrolle también su informe técnico legal en lo que respecta a la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces se hace toda una revisión técnica de la propuesta, si están considerando dentro de los instrumentos de planificación la evaluación prospectiva del riesgo de desastres, si están presentando medidas de reducción o medidas de control de riesgos en estas zonas que van a desarrollarse las habilitaciones urbanas. Si las evaluaciones de riesgo cumplen con los procedimientos administrativos, tienen el respaldo de los entes técnicos científicos y tienen toda la rigurosidad técnica como para justificar el proceso de reasentamiento poblacional. Dado eso hecho, si es favorable, se acompaña al informe de viabilidad
la declaración de zona de alto riesgo no mitigable, el informe legal y el estudio técnico, y se deriva a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, a través de la unidad funcional de gestión de riesgo de desastres, que está adscrita al Viceministerio de Gobernanza Territorial, elabora pues todo un proceso de informe técnico y proyecta la resolución para que la presidencia del Consejo de Ministros ya pues apruebe la solicitud de asentamiento en la etapa 1. En la etapa 2, aprobado recién la solicitud, el plan va a ir al Ministerio de Vivienda, ¿no? Formulado, aprobado el plan, va a ir a Vivienda, acompañando la resolución de aprobación de solicitud, para que pueda ser aprobado. Aquí también hay opiniones técnicas de CENEPRED respecto a lo que se recomendó en el estudio técnico. Tiene que ser revisado el que se esté incorporando ese procedimiento y se devuelve a Vivienda para que con resolución directoral se apruebe el plan y pasa a la etapa 3 de implementación. Entonces, estos procesos administrativos aquí se ve un poquito más ampliado, lo que hemos hablado, ¿no? El estudio técnico. La municipal provincial elabora 2 informes de evaluación de riesgo, de la zona afectada y la zona de acogida, donde vamos a reasentar esa población. Hay un informe de identificación y priorización de población de bienes públicos y privados. ¿A quiénes vamos a reasentar inicialmente? O vamos a priorizar su reasentamiento, ¿no? De acuerdo a lo que se han hecho los estudios, ¿no? Y de ser necesario, pues, poner en claro de que es toda la población que va a ser reasentada, porque se está determinando una zona de muy alto riesgo no mitigable. Este informe de identificación de la zona de acogida, ¿no? Esta zona de acogida, pues, tiene que tener condiciones aparentes de seguridad. En el artículo 18 del reglamento establece que tiene que tener todo un conjunto de opiniones, ¿no? Como el CIRA, tiene que tener opinión del ente técnico científico que sustente el informe de evaluación de riesgo, ¿no? Tiene que tener accesibilidad, factibilidad de servicios, tiene que estar lejos de, o no puede estar desarrollándose en zonas de ecosistemas frágiles, etcétera, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de requisitos que se piden, y si es del Estado tiene que estar debidamente saneado, etcétera, ¿no? Y si no es del Estado, y está en condiciones, ¿cuál es la condición físico-legal? Y si requiere, vamos a decir, acciones de saneamiento, ¿no? De saneamiento físico-legal. Y esto se presenta, ¿no? Y también de esto va a derivar el informe de las medidas de control del riesgo de la zona de acogida, ¿no? Que acompañará al proyecto de habilitación urbana, como la zonificación, algún proyecto de repente de protección, regulación, etcétera, que permita darle sostenibilidad y seguridad a la habilitación urbana. ¿Y cuánto cuesta todo eso? Una estimación de costos, ¿no? Una estimación de costos. Entonces, esto es el estudio técnico que se consolida, más el informe legal, se obtiene el acuerdo de consejo de declaración de zona de muy alto riesgo no mitigable. Para la aprobación, a la solicitud se acompaña el acuerdo de consejo, el informe legal, el estudio técnico. Y aquí podemos poner, ustedes pueden revisar el artículo del reglamento que especifica tal cual, ¿no? ¿Qué debe acompañar? En el artículo 23 indica que debe acompañar el acuerdo de consejo. El informe legal en el artículo 21, el estudio técnico en el artículo 15, ¿no? Y las opiniones técnicas de los órganos técnicos. Vivienda, informe de viabilidad, artículo 24. CENEPRED, informe técnico legal, artículo 25. Emisión y resolución ministerial de la solicitud de reasentamiento poblacional. El Viceministerio de Gobernanza Territorial da opinión favorable y la presidencia del Consejo de Ministros emite resolución de aprobación. Entonces, es el procedimiento descrito de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Es el procedimiento que se desarrolla. Aquí hay una gráfica de un pueblo que está en proceso de reasentamiento, las necesidades que se requieren, proyectos, etcétera, estimación de costos, y eso pues va a entrar como un estudio estimado de costos. Luego esto se traducirá en programa de inversiones, ¿no? En programa de actividades, proyectos, y consolidará parte del plan de asentamiento, ¿no? La elaboración y aprobación del plan, también hay un procedimiento, ¿no? Metodológico para desarrollar. Aprobado ya la solicitud de reasentamiento, hemos hecho el sustento de reasentamiento. En la etapa 2
Este comité de reasentamiento poblacional también conforma un equipo especializado, ¿no? Con profesionales de ingeniería, arquitectura, planificación, ¿no? Derecho, ¿no? Ciencias económicas, etcétera, con esa visión de planificación, con los insumos del estudio técnico, el informe legal y los estudios que forman parte de este estudio técnico, van a preparar el plan, ¿no? Son los responsables de elaborar el plan, hacen todo un tema de preparación para el plan y desarrollan el plan, diagnóstico, formulación, aprobación, bajo una estructura básica que hemos también planteado para el reasentamiento en una guía metodológica. Desarrollado este plan, se presenta al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda remite a CENEPRED opinión, lo devolvemos y nuevamente sale la resolución directoral que aprueba el plan. Aprobado el plan, entra a una etapa de difusión. Hecha la difusión, la ejecución, el monitoreo permanente, difusión de los resultados y, de ser necesario, pues del monitoreo saldrá retroalimentaciones si se requiere actualizar, modificar, gestionar, etcétera, se operativiza. Eso es lo óptimo que se quiere, ¿no? Aquí está cómo se hace el procedimiento también. Evaluación del plan, solicita el Ministerio de Vivienda. En la evaluación que hace del plan, puede solicitar opinión a las instancias competentes, ¿no? Puede ser también a sus direcciones ejecutoras, a CENEPRED, y de ser necesario, pues al mismo municipio provincial para complementar algo que esté faltando, y emite su resolución directoral de aprobación. CENEPRED emite opinión técnica, ¿no? A solicitud del Ministerio de Vivienda. Para que proceda la aprobación del plan de reasentamiento poblacional, como había mencionado, debe haber sido aprobada la solicitud de reasentamiento, ¿no? Entonces, si no se aprueba la solicitud de reasentamiento, no procede la aprobación del plan. Aquí un ejemplo de un plan de reasentamiento poblacional desarrollado, ¿no? Los contenidos, su programa de inversiones, ¿no? De qué manera este programa de inversiones atrae, pues, al plan, ¿no? Entonces, en algunos casos, como es el caso del plan de Satipo, de Puerto Prado, se tiene programaciones, pues, para año 2021, 2022, etcétera, pero desactualizado, ¿no? Se aprobó el 2020, habían acciones que estaban programadas para el 2019, 2020, entonces se ha tenido que hacer toda una actualización del programa de inversiones, ¿no? Para llegar a la ejecución. Entonces, parte de la ejecución ya, pues, la implementación de los proyectos. En este caso, el ente ejecutor, la municipalidad provincial competente, ¿no? Procede, pues, a desarrollar toda la ejecución del plan. Hay algunas actividades que están establecidas en el programa de inversiones, que van a ser establecidas en el marco de la 068 y otros programas presupuestales. La implementación del plan con su proceso de difusión, monitoreo y permanente, en este caso, input para poder ser retroalimentado, ¿no? Las acciones que se vienen desarrollando para la implementación del plan, ¿no? Movimiento de tierras, ejecución de proyectos de vivienda, educación, construcción de palacios municipales, etcétera, lo que esté en el programa. Entonces, eso es un poco lo que contiene, ¿no? Pero también tenemos entidades competentes y entidades participantes. ¿Quiénes son las entidades competentes en este caso para el reasentamiento poblacional? En principio es el gobierno local provincial. El reglamento establece que el gobierno local provincial, en coordinación permanente con el gobierno distrital del ámbito de afectación, elabora, pues, todo el estudio técnico, ¿no? Y implementa el proceso de reasentamiento poblacional. Para eso recibe el apoyo del gobierno regional, quien constituye un comité para el reasentamiento. Este comité, como mecanismo de coordinación y articulación, va a permitir, en principio, que estos órganos competentes definan las acciones y también identifiquen a los actores que van a ser convocados a participar en este proceso, ¿no? En este caso, CENEPRED brinda la asistencia técnica, lo que le corresponde en el tema de gestión prospectiva y correctiva del riesgo.
el Ministerio de Vivienda en lo que respecta a todo lo que es el planificación urbana, acondicionamiento territorial, y también es el órgano técnico que da la viabilidad, ¿no? La Superintendencia de Bienes Nacionales para poder también identificar o dar a conocer algunos terrenos de libre disponibilidad, o también desafectaciones, ¿no?, que se puedan dar de algunos terrenos que están afectados a proyectos, etcétera, y que han sido identificados como zonas de acogida. O en todo caso asesorar al gobierno regional cuando las competencias han sido delegadas para hacer ese cometido de la libre disponibilidad de terrenos del Estado. El INDECI participa para implementar la gestión reactiva mientras dure el proceso de reasentamiento poblacional, monitorear en este caso los peligros, ¿no?, o que se puedan estar presentando en la zona afectada, o en la zona de reubicación temporal, o en el mismo proceso de establecimiento de las acciones, ¿no? Entonces, establecido ya el reasentamiento, ya cada uno pues sigue en el marco de sus competencias desarrollando sus acciones. ¿Quiénes participan? Igual, ¿no?, como en el caso de la reconstrucción, hay un conjunto de instituciones. Los entes técnicos científicos participan para poder definir, en este caso, o caracterizar los peligros. Opiniones técnicas, científicas, para caracterización de los peligros. IGP si es sismo, INGEMET para geodinámica externa, deslizamientos, movimientos en masa, CENAMI para temas climatológicos, de precipitación, altas temperaturas, bajas temperaturas, diferentes entidades, ¿no?, que puedan estar participando en este tema, hidrografía y navegación, el IAP con el tema de la interculturalidad, microzonificación, el OEFA cuando está vinculado a temas ambientales, ANA, fajas marginales, etcétera, ¿no? COFOPRI, NIA, SENASA, el CITE, etcétera, para ver el tema de infraestructura tecnológica. Hay un sinnúmero, ¿no?, que son entidades adscritas a los diferentes ministerios y bajo sus competencias hacen caracterizaciones para poder impulsar el desarrollo en este caso y definir que en principio esa zona de acogida tenga condiciones aparentes y desarrollar las diferentes acciones. Cada ministerio en el marco de sus competencias, energía y minas para el tema de electrificación, educación ya le hemos dicho, lo que es infraestructura educativa, infraestructura de salud en el caso del Ministerio de Salud. Cultura tiene una especial participación en reasentamientos por el tema del CIRA y para también proteger, en este caso, y asegurar en este caso que no se vulneren los derechos de poblaciones vulnerables, no valga la redundancia, de población de comunidades campesinas nativas, ¿no?, temas de interculturalidad, etcétera, que es competencia de un viceministerio incluso de cultura, ¿no? Transportes y comunicaciones para el tema de la accesibilidad. Ministerio de la Mujer y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el acompañamiento. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es responsable o también en el tema de los desplazamientos internos. Entonces, desde ese contexto hace todo un monitoreo del proceso de reasentamiento. Ministerio del Ambiente para el tema de ecosistemas frágiles, infraestructura natural, asegurar también las inversiones en el tema de saneamiento, tratamiento de aguas residuales, ¿no?, manejo de residuos sólidos en la nueva ciudad, ¿no? Todavía no se han incorporado algunas, vamos a decir, en el desarrollo de los asentamientos. No hemos visto infraestructura de manejo de residuos sólidos, ¿no?, como son plantas de tratamiento o botaderos, como que le quieran llamar, ¿no? Entonces eso todavía no se ha visto, ¿no? Entonces ese es un tema de transferencia de capacidades que viene dando el MINAM para incorporar al reasentamiento poblacional. Y economía y finanzas para ver todo el tema del apalancamiento económico. Entonces, en ese sentido, para poder hacer más operativo esa coordinación y articulación, se conforma este comité, ¿no? El gobierno regional, el gobierno local provincial, el gobierno distrital, representantes de la población, entidades técnicas científicas. En principio hacen la discusión y tienen pues la participación de los entes técnicos asesores, ¿no? Vivienda, CENEPRED, INDECI participan en este comité. No forman parte del comité, son órganos asesores, o sea, están dentro del comité como entes técnicos asesores para poder viabilizar todas las acciones, ¿no? Y el comité pues participa desde la elaboración del estudio técnico
para la declaración de zonas de muy alto riesgo no mitigable hasta la implementación del plan de reasentamiento poblacional. Este comité es reconocido con resolución ejecutiva regional para poder tener esa viabilidad y también respaldo institucional, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hemos querido compartir. No sé si hay algunas dudas. Por acá hay un correíto. A ver, un chat. A ver, ¿en qué tiempo se puede presentar una producción que sea sustentado todo el requerimiento? ¿Quién es responsable de monitorear su cumplimiento del plan? Sabemos que el gobierno local se cambia cada 4 años y otros gestión no toma importancia. Claro, bien. ¿Quién es responsable de la implementación del plan? En este caso, como la solicitud de reasentamiento se aprueba con resolución ministerial, desde la parte nacional, quien hace el monitoreo de la implementación es el CENEPRED. El gobierno regional desde el ámbito regional y el gobierno local a través de su grupo de trabajo desde el ámbito local. Vamos a decir, monitorea la implementación de este plan al ejecutor, ¿no? ¿Quién es el ejecutor? Puede ser una unidad ejecutora, un organismo o una dirección que ha sido designada para el caso, y si supera los 4 años, obviamente pues que hay un compromiso de CENEPRED de poder hacer todo ese enganche de gestión, ¿no? Porque el plan está aprobado, ¿no? Y eso no significa que no se pueda impulsar. Entonces hay responsabilidades en ese sentido, ¿no? Si el plan está aprobado, incluso si no está aprobado, la etapa misma de elaboración del estudio técnico pasa por diferentes gobiernos, ¿no? Como les había mencionado, hay casos de reasentamiento poblacional del año 2015 que hasta la fecha no han logrado declarar el alto riesgo no mitigable. O hay reasentamientos poblacionales que están a punto de ser ingresados a vivienda, pero no han consolidado toda la información. Y ya estamos cerrando el gobierno, ¿no? Hay reasentamientos poblacionales que han sido transferidos del gobierno digital a la provincia y la provincia no sabe cómo empezar. Entonces, en ese constante acompañamiento en el proceso de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades que se hacen a estos profesionales que van desarrollando estas acciones, hemos identificado pues 84 casos, de los cuales 4 están aprobados. Algunos están ya en proceso de implementación, ¿no? En Cajamarca, en Junín, ¿no? Están en proceso de implementación en San Martín, pero todavía tenemos acciones que están en provincia. Por ejemplo, el caso de San Martín, hay un proceso que está en proceso de titulación, ¿no? Por parte de la municipalidad provincial, y ahí hay que hacer todo un seguimiento. Entonces constantemente estamos oficiando, estamos coordinando con ellos. Pero como les mencionaba, creo que en una oportunidad conversábamos, el proceso de formalización a cargo de la provincial no se da por un error sencillo, ¿no? En el momento que se hace la transferencia del terreno de la provincia del distrito a la provincia, ¿no? El terreno estaba a nombre del distrito porque la población lo donó al distrito en el anterior reglamento. El responsable era el distrito. Y donó el terreno al distrito, pero el distrito no puede titular, ¿no? Antes que salga el dispositivo que ahora sí le faculta en la titulación. Entonces lo transfirió al gobierno provincial, pero se equivocó en la partida electrónica. Se hizo la escritura pública, etcétera. Cuando el alcalde iba a firmar la escritura pública para llevar a registros, identificaron que la partida era errada. Entonces se cae el acuerdo de consejo, se cae la escritura pública y hay que hacer un nuevo acuerdo de consejo para rectificar que esa partida no era la adecuada. Hay que hacer una nueva escritura pública y está en proceso de inscripción en los registros públicos para que la titularidad pase a la provincia. La parte operativa, ya han hecho el replanteo del plano, ya tienen la memoria técnica, están esperando el título nada más a nombre de la provincia para que ingrese ya la aprobación del plano de trazado y lotización y pueda ser inscrito a nombre de la provincia de manera individualizada. Y de ahí recién otorgar los títulos individualizados. Entonces, todo un proceso, ¿no?, que se amarra por una situación bien sencilla y a veces que no percibimos en el proceso de gestión, ¿no? Y bueno, pues hay un tema que a veces también las autoridades de los distritos no conocen mucho de saneamiento.
los profesionales también conocen algo básico, pero fácilmente se pueden equivocar con partidas. Adelante, Santiago, tienes la mano levantada. Sí, estimado Oscar. El detalle está que, como dices, la población es poco susceptible a este tipo de trabajo, ¿no? En reasentamiento. Generalmente sucede que la misma población, por la fuerza, toma algunos terrenos, ¿no? Sea o no del Estado, pero los toman, creo yo, por la necesidad que tiene de reasentarse. Y eso es un problema que tienen muchas las municipalidades, ¿no? Cuando hay municipalidades que no tienen representatividad en su población, entonces sucede un desgobierno, se reasientan Claro, como ellos quieren, ¿no? Entonces ahí hay una situación de, como voy a explicar, ¿no? De gobierno que a veces la autoridad local no lo puede manejar, así es. no sabe qué hacer, porque no hay profesionales capacitados para que puedan orientar a la población de cómo hacer este proceso, porque no solamente es tomar un sitio y después que la cuestión física o legal se dé, que me pongan la luz, el agua, que cuando no es desfavorable, ustedes la toma de locales, las marchas y ese tipo de problemas que a veces ya conocemos mucho sucede Claro, cuando las así poblaciones a es, veces se imponen, ¿no? Cuando hay así líderes es. que empujan a una situación y después estamos en los problemas. Sí, no, ¿Cómo hacer te doy entonces la razón, Santiago. para No que se sé si es un agilicen caso los muy, trámites? es un caso particular que conoces de alguna región. Sí, como te decía el otro día, por ejemplo, acá a la margen derecha de la provincia de Canta, antes de llegar a Centro Sequibe, hay una casona muy famosa, donde se reunió el rey Peset Ujú. con Bolívar, ¿no? La última reunión. Si tú vas a la carretera, ya tú vas a ver que esa casa está casi desapareciendo, porque la población se ha reasentado, cubriendo la zona no de impacto cultural. Yo veo que el Ministerio de Cultura tampoco ni lo ha acercado, no tiene ningún interés, la verdad estaba al abandono total. Entonces Ujú. la población ya prácticamente se ha sentado al torno de Claro, esta casona histórica y ya no se aprecia casi nada, ¿no? claro. Entonces, Así es. ahí, cuando vas a explicar, decirle que esto es un lugar cultural, es un lugar de impacto que tiene que ver con turismo, no entienden, ¿no? Te hacen caso omiso. La amenaza Así es. constante es que, bueno, no tiene necesidad y que se van a tomar la carretera y que este tipo de cosas, ¿no? Ese era mi punto de vista, estimado Oscar. Gracias, Santiago. Sí, mira, como mencionaba, hay todo un proceso, ¿no? Aquí, en este caso, el gobierno regional de Lima Provincias debería, pues, constituir el comité para ayudar, ¿no? Porque ahí van a participar diferentes entidades. Entonces, para poder tener vamos a decir, un espacio de coordinación y plantear estos problemas que involucran a cultura, que involucran a transporte, a lana, por el tema de la faja marginal, ¿no? Y a la municipalidad provincial por el tema del acondicionamiento territorial, hay todo un mecanismo, ¿no? Es complejo, ¿no? Y bueno, lo que me comentas es cierto, ¿no? Sucede, ¿no? Nos gana a veces el tema de a la planificación misma en la necesidad de que la población pueda ubicarse. Ellos a veces por sus propios medios se están reubicando y cuando quieres ordenar ya pues han consolidado el desarrollo. Entonces hay que ver de manera paralela qué se puede ir ayudando. Bien, gracias por tu apreciación, Santiago. Bien, muchas gracias a ustedes. Espero haber que haya sido de provecho el compartir con ustedes esta unidad, este módulo. Y bueno, quedo a disposición y creo que ahora tienen una evaluación. Es sencilla también eso respecto a lo que hemos dialogado. Y bueno, eh, gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches. Hasta otra oportunidad. Un abrazo a todos. Bien, gracias, ingeniero.